Una de las preguntas más recurrentes que tenemos, o una de las principales que nos hacemos cuando empezamos nuestro camino en Cristo Jesús, es ¿en qué ministerio voy a servir en el Señor? Y no solamente esta pregunta surge en los nuevos creyentes, sino también en personas que llevan mucho más tiempo. Si te has hecho esta pregunta, o ya estás en un ministerio, o deseas servir en algún ministerio, por favor quédate mirando todo este video, que sin duda esta enseñanza va a bendecir tu vida. ¿Qué tal? Te saluda el pastor Carlos Alonso y espero que este video sea de gran bendición para tu vida. Comúnmente la pregunta de que hablamos al principio de este programa surge en todas las iglesias, en todos los cristianos que en verdad desean servir en el Señor. Y nosotros como pastores recibimos a muchos de nuestras ovejas que nos vienen con esta pregunta, pidiendo consejería, pidiendo también oración para saber en qué ministerio ellos tienen que servir. Y cuando vienen con una pregunta como esta, que de verdad que es algo que a mí me alegra muchísimo, porque si una persona no deseara servir en el Señor, pues no haría este tipo de pregunta, sino solamente sería un cristiano de domingo. Pero cuando vienen con esta inquietud es porque hay un anhelo de servirle al Señor. Pero cuando profundizan más la pregunta o son más claros, es decir, abren su corazón, comúnmente especifican el ministerio en el cual ellos desean servirle al Señor. Y esto me lleva a esta hermosa enseñanza que Jesucristo nos ha dado, que está basada en el libro del Evangelio de San Marcos. Acompáñame por favor allí con tu Biblia. Marcos capítulo 10, versículo 37. Vamos a resumir esta enseñanza. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta petición la hace Santiago y Juan. Ellos querían estar en un buen lugar con el Señor. Y también es algo válido, en cierto sentido. Todos queremos estar cerca de Jesús, pero ellos estaban buscando un lugar privilegiado. Y comúnmente esta enseñanza o este pasaje yo le doy a los miembros de mi congregación. Cuando me preguntan: pastor, me gustaría servir en tal ministerio. Inclusive hermanos de otras congregaciones que han buscado consejería me han comentado: pastor, es que yo estoy anhelando tal ministerio, o estoy buscando que Dios me revele el ministerio en el cual yo necesito servir. Y por supuesto que hemos venido con un propósito. Claro que el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre con un gran propósito, un plan perfecto y específico en el Señor. Pero no olvidemos que también somos parte de una congregación donde el trabajo de todos es colectivo, como un solo cuerpo, dice la Escritura. Amén. Entonces, el trabajo de todos también va a repercutir en un solo propósito, que es el propósito principal, que es ganar almas, la gran comisión que Jesucristo nos ha encomendado. Y repito, cuando vienen y me hacen este tipo de preguntas, yo les contesto de la siguiente manera, de algo muy simple. Voltea a tu alrededor en tu congregación y mira qué necesidad hay. Es decir, tú, hermano, que estás en una iglesia, tú sabes cuántos servidores hacen falta, cuántos maestros de escuela dominical se requieren, cuántos se necesitan para X o Y tarea o trabajo en tu congregación. Y allí tú sabrás dónde el Señor te necesita. Entonces, muchos me vuelven a preguntar: pastor, es que yo sé cuáles son las necesidades que hay en mi congregación, pero yo quería que usted orara por mí para saber cuál es mi ministerio. Entonces, amado hermano, estamos perdiendo en ese momento el enfoque, el propósito principal. ¿Deseamos hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad del Señor? Recuerda que todo viene por añadidura. Jesucristo aquí mismo en el Evangelio de Marcos, en el mismo capítulo 10, pero ahora en el versículo 43. Dice el Señor: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 44 al 45, sigo leyendo. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos,
porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué hermosa es la palabra del Señor. Aquí nuestro Señor Jesucristo está siendo muy claro, muy específico en lo que nos enseña. Yo vine para servir, vine para dar mi vida. Yo sé que soy el Hijo de Dios, que soy el Rey de Reyes, pero yo tengo claro que yo vine a este mundo a servir. Mira, amado hermano, hermana que me estás viendo. Yo soy pastor de una congregación y por supuesto que tengo mi ministerio. Pero eso no frena en que yo en mi congregación pode césped, lave los baños, limpie las sillas. Si se necesita, mi Señor sabe que puede contar conmigo. Y no hay ninguna diferencia estar en una plataforma y estar lavando un baño. No hay ninguna, créeme, diferencia, porque lo hacemos para Dios. Ese es el propósito. Y cuando tú empiezas primero a servir donde se requiere, el Señor, créeme, el Señor va a ir confirmando tu ministerio. El Señor va a usar siervos y siervas de Dios que confirmen tu ministerio. Alguien que puede confirmar tu ministerio grandemente, créeme, eres tú mismo. Eso no quiere decir que no pidas oración con tus pastores, por supuesto. Pero conforme tú vas sirviendo en el Señor, conforme tú vas ayudando a otras personas para que reciban el servicio, para atenderlos, para discipularlos, para preparar la congregación para recibir más almas, allí el Señor empieza a afinar mucho más tus dones, tus talentos, de tal manera que no tardará mucho en Dios revelar lo que Dios ha depositado en ti. Y mucha gente empezará a ver en ti, en verdad, lo que tú tienes en específico. No sé si logro explicarme, pero mi intención es que tú le sirvas al Señor donde tu Señor y mi Señor nos necesita. Es decir, tú puedes ser un gran predicador, un profeta de Dios, un gran maestro de la palabra, pero si tu Señor necesita que se limpie la iglesia, si tu Señor necesita que recibas a las personas que llegan por primera vez, ese es el gran propósito que Dios quiere hacer en tu vida. Lo demás vendrá por añadidura. Así que, amado hermano, recuerda, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y si el Hijo de Dios se despojó de su trono de gloria, y si el Hijo del Hombre dejó su trono de gracia, su trono glorioso, amado hermano, su poder, todo lo dejó para venir y servirnos, yo creo que tú y yo podemos hacer lo mismo. Y créeme que cuando llegue ese momento de conocer cuál es tu ministerio, vas a valorar tanto ese lugar y lo vas a cuidar demasiado, porque vas a saber que todo viene por haber cumplido el propósito de Dios. Y que una vez que se te olvide de dónde Dios te sacó, tú sabrás que asimismo ese ministerio se puede acabar. Eso es lo que mantiene a grandes ministerios hoy en día que estén establecidos, creciendo y permaneciendo por mucho tiempo. Se llama humildad, saber de dónde Dios nos tomó y a dónde Dios nos ha colocado. Y el día que se nos olvide eso, ese día, hermano, la enseñanza va a ser muy dura. Así que yo te invito que le sirvas al Señor donde se te necesite y lo hagas con alegría, lo hagas con gozo. Yo antes de ser pastor, créeme, cuidé niños y lo que nunca he dejado de hacer es limpiar mi congregación, estar recibiendo a las personas. Nunca he dejado de hacer muchas cosas que nuevos creyentes continúan haciendo en su proceso. Así que esto no termina hasta que termina, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Que el Señor te bendiga abundantemente. Cuídate mucho y continúa creciendo en el camino del Señor. No olvides, por favor, suscribirte y dejar tu comentario. Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.